Buenas noches, bienvenidos todos ustedes de nuevo. Este es su taller de historia, como cada lunes, que ustedes han hecho pues uno de sus favoritos. Gracias, muchas gracias a todas las gentes que nos ven. De nuevo, gracias al Yucatán Country Club, a los socios, a los residentes que han hecho pues este taller uno de los favoritos. Me da mucho gusto que les guste la historia. A todos los que nos ven en Mérida, en todo el estado de Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco, en Oaxaca. Saludos a los maestros de Cihuatanejo que me mandan saludos siempre, muchas gracias. Saludos también a los amigos de Mazatlán, de Sonora, de Hermosillo, Sonora, los amigos de Hermosillo, Piedras Negras, que también no pierden. Camarillo, California, Camarillo que nos ve también desde ahí. Un gran gusto a la familia de Camarillo, California, que nos ve. A Houston también, en fin, y pues, obviamente a Aguascalientes, a Pachuca, a Puebla, Aguascalientes, igual mis amigos de Aguascalientes, okay. Fíjense que es de los poquísimos estados que no conozco Aguascalientes, okay. Dicen que es bellísimo, pero pues algún día, ok, Dios mediante, daré mi vuelta por allá para conocer ese bello lugar, esa bella ciudad, ese bello estado, okay. Y a todos los demás, un gran saludo y un abrazo fraternal desde aquí, desde el Country Club Yucatán, de acá de la ciudad de Mérida. Bien, pues vamos a continuar con este tema, que es precisamente de los aniversarios, el bicentenario del primer gobierno independiente de México en el año de 1822. Bien, vamos entonces. ¿Qué ocurre cuando el rey dice que no? Y que no manda a nadie, y que hay un sentimiento de que ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y las cortes, o sea, los diputados de esas cortes, cuyo había un montón de personajes importantes. Estaba Valentín Gómez Farías, estaba Lorenzo Zavala, estaba Fray Servando Teresa de Mier, estaba Lucas Alamán, José María Lobato, había un chorro de gente importante que obviamente se quedan como que el shock, como diremos ahorita, cuando el rey dice que no. Nunca se imaginaron, nunca, que el rey no viniera. Jamás. O mínimo que mandara a alguien de su familia, algún hermano o algún sobrino, y no mandó a nadie. Pero lo peor, que cuando el rey les dice que no reconoce la independencia, se van a crear dos sentimientos. Uno de orfandad y uno de rencor. Fíjense cómo la propia España, sin quererlo, trabajó en contra de ella misma, al menos en el caso de su ex colonia de México. Porque quedaba mal. Quedaba mal, y además, como les dije la semana pasada, quedaba a merced de los Estados Unidos. Entonces el Congreso, o las Cortes, como quieran llamarle, van a llamar a Iturbide, que se encontraba semi-retirado. Ya había pasado la pelota a ellos. Iturbide se presenta y les pone sus quejas. ¿Y por qué a Iturbide si no era nadie? Porque necesitaban a un líder. E Iturbide era el libertador, era el consumador. Hasta este momento Iturbide era el ídolo, quizá no hay pero nadie en la historia de México, ni siquiera Porfirio Díaz, que haya caído de un día para otro tan grueso como cayó él. Pero era el ídolo, era el consumador, el libertador, el héroe de la patria. Y lo van a llamar. Iturbide pregunta, bueno, vamos a seguir trabajando con la Constitución. ¿Qué han avanzado en la Constitución? Desde que yo les convoqué en octubre, pues estamos ya en enero, o sea, del siguiente año. O sea, ¿qué han hecho? ¿Y saben qué habían hecho esos tipos? Nada. Nada. No habían hecho un solo artículo. Ni siquiera habían puesto artículo primero. Nada. Nada. ¿Y por qué no habían hecho nada? Por varios motivos. Uno de ellos, por flojera. Evidentemente todo se los había resuelto antes Madrid. Todo lo resolvía España. Estaban a la espera de que viniera el rey y que el rey
fuera el que dijera e hiciera todo. Al fin de cuentas, la primera constitución que ellos tuvieron fue la de Cádiz, que no hicieron ellos. O sea, no habían hecho nada en su vida. No lo sabían hacer. Y dos, lo que acabo de decir, no tenían idea de cómo hacer una constitución. Entonces no habían hecho nada. Entonces fíjense ustedes qué triste es nuestra historia al principio de nuestra historia independiente. Porque habían perdido octubre, noviembre, diciembre y ahora enero. Y no habían hecho absolutamente nada. Nada. Esperanzados a que venga el rey. Y si algo parecido pasa, que mucha gente no hace nada, esperanzado a que me den mis recursos, a que me den mi apoyo, a que me den esto. Okay. No chambeo porque me van a dar tal cosa. O sea, ¿qué país hemos creado? Un país de dependientes mentalmente hablando. Un país donde no se fomenta la empresa. Donde se fomenta el chambismo. Y no de ahora, ya desde cuándo. Estaban a la espera, no habían hecho absolutamente nada. Nada. Entonces cuando Iturbide se entera que no han hecho nada y que efectivamente el rey había cortado con ellos y que no mandaba a nadie ni mandaría a nadie, entonces cuando Iturbide dice, bueno señores, vamos a calmarnos. Y aquí viene la cosa. No estamos desprotegidos. Lean la última cláusula del Tratado de Córdoba. En caso dado que no pudiera venir el rey, o por cualquier otro motivo, ninguno de sus parientes pudiera llegar, las Cortes elegirán la forma de gobierno y al gobernante. Y que Iturbide, les digo, no es el momento oportuno para ser verdaderamente libres. Ustedes tienen una misión histórica, miembros de las Cortes: elegir la forma de gobierno y al gobernante, y ya no esperar a que venga de Madrid la resolución. Las cartas sobre la mesa, ustedes elijan. No hay nada peor para una persona sin criterio, sin preparación, temerosa, medrosa, miedosa y sobre todo timorata, que le digan decide tú. Decide tú, porque pero Iturbide, que lo llamaron para que él decida, y probablemente para que él diga, bueno, pues hacer yo, que no lo dijo, porque es otro gran error. Si alguien prematuramente fue el primer mexicano demócrata, en el sentido de democracia, fue Iturbide. Le estaba dando a esos señores que representaban las provincias que ellos decidan, no él, no él. Y luego Vicente Rocafuerte, pagado por los Estados Unidos, va a crear una leyenda negra que además nos la hemos tragado. Tirano, déspota, antidemocrático, todo lo contrario. Y si Iturbide los vuelve a dejar. Estamos en febrero. Febrero de 1822. 200 años y 8 meses. O 9 meses. O sea, ellos ya estaban nerviosos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que decir, pero ¿qué decir? ¿Y qué escribimos? ¿Y qué escribimos? Y entonces es cuando el Congreso se empezará ahora sí a dividir fuertemente. Un grupo va, llamado los borbonistas, va a insistir en que se insista en convencer al rey, que se mande otra comisión más vehemente para que convenza al rey o a alguien de su familia. Eran los borbonistas. Y otro grupo
empieza a decir, señores, no va a venir el rey, ya lo digo, no viene. Además ya nos mandó a la tostada. Vamos a nombrar uno. Y empiezan ese segundo grupo, ese segundo partido, por así llamarle, van a empezar a promocionar, ahora sí, a Iturbide. Y van a ser los iturbidistas. Serán los borbonistas y los iturbidistas. Los dos partidos mayoritarios que había en las Cortes o en el Congreso. Y había un tercero, pero este tercero era chiquitito. Un partido pequeño. Un partido que empezaba a oírse por allá que era el de los republicanos. ¿Y cómo era que era un partido de los republicanos? ¿De dónde vino esa idea republicana? De Estados Unidos. Cuando se consumó la independencia y mientras se definía qué tipo de gobierno iba a ser, o sea, entre septiembre, mejor dicho, octubre de 1821 a febrero del 22, se va a infiltrar en México un personaje nefasto que va a ser Joel Robert Poinsett, cuyo objetivo era evitar de alguna manera que triunfaran los principios de Iturbide, especialmente lo de la Unión y lo de la religión católica. Porque Estados Unidos quería adueñarse de México y dividiendo, utilizando el lema cesarista de divide y vencerás, era más fácil. Entonces había que infiltrarse, crear una atmósfera, un grupo, una intriga terrible. El maestro Fuentes Mares tiene un libro muy interesante que se llama Poinsett, historia de una gran intriga, porque fue el más grande intrigante que hubo en este país. Para hacer sus redes maquiavélicas, macabras, en un México que aún no terminaba de nacer, porque no definía su forma de gobierno ni sabían cómo hacerlo. Y fíjense cómo esto pasó realmente porque el rey se niega a venir y los corta, o sea, los deja. Esto fue lo malo realmente, o sea, que abandonó a México a merced de los Estados Unidos. Entonces, estas redes van a crear grupitos donde van a hablar de la cosa novedosa, nueva, república, soberanía del pueblo. La iglesia no lo quiere porque la iglesia es antidemocrática, decían. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La república, fíjate cómo, venos a nosotros, pocos años de independiente, somos una república y cómo estamos subiendo. Imítenos. Entonces, esta idea se va colando en los, por así decir, como una serpiente que se va metiendo debajo de las mesas de los mexicanos, de los diputados. Y va a empezar a permear como una cosa chiquitita y luego va a crecer. La idea republicana. Pero no porque fuera lo mejor. Era lo mejor, sí, para Estados Unidos. Estados Unidos estaba consciente, tanto Monroe como Poinsett, que los mexicanos no iban a entender nada de esto, la república. No lo iban a entender. Y si no lo entendían, mejor. Era el chiste. Que no lo entendieran para poderlos manejar como títeres, como así ocurrió. Y yo me pregunto, ¿será que hoy ya lo entendimos? ¿Será que hoy estamos claros qué es una república? ¿Será que los gobernantes actúan como verdaderos republicanos? Ya han pasado 200 años de esta infiltración. ¿No será que seguimos pensando en monarquías y en imperios? Porque a fin de cuentas el 90% de los republicanos, de los gobernantes, presidentes, se han manejado como reyes o como emperadores.
O sea, en mi opinión muy humilde, siento que no se ha entendido. No se ha entendido. Sí, es cierto, se ha trabajado para un país democrático, especialmente a finales del siglo pasado y principios de este. Pero pues, ahí seguimos. Y el origen de todo fue hace 200 años. Hace 200 años precisamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una intriga, de una confusión mental del mexicano, en donde estos tres grupitos se empiezan a pelear entre sí. Y si los progresistas hacían una cosa, los progresistas otra, los republicanos otra. O sea, ¿estoy hablando de 1822 o de 2022? A mí en lo particular, como divulgador, como historiador, como mexicano, sí me da mucha tristeza ver que hemos avanzado tan poco, tan poco. ¿De qué se debe que no hemos avanzado? A las mentiras que nos han inventado, a las mentiras que nos han dicho y sobre todo a la mala, pésima educación que hemos estado sujetos. Un gobierno, cualquiera que sea, debe fomentar la educación, porque la educación es precisamente lo que va a hacer que ese pueblo llegue más alto. Pero sin educación. Recuerden lo que decía Aristóteles. ¿Quieres conocer a un pueblo? Conoce su educación. Y eso desde la época colonial, el rey Carlos III le dio un golpe terrible a la educación al expropiar a los jesuitas todas sus universidades y al sacarlos a ellos. Ahí empezó todo. No tanto con la reforma educativa de Echeverría, no tanto con lo que está pasando ahorita, no tanto con la época del indigenismo cardenista, no tanto con la época de Porfirio Díaz o de Santana, no. Desde antes ya le habían dado un golpe a la educación. Desde 1767 se ha trabajado a nivel gubernamental, llámese rey, llámese presidente, llámese emperador, llámese lo que se llame, contra la educación. Por el manipuleo, por el control, desgraciadamente. Pues así pasó. No sabían. Eran como ciegos que estaban viendo qué hacer. Y de nuevo, ni un artículo se hacía. Ni un artículo se hacía. Puro pleito entre ellos dos. Y así pasa febrero, marzo, abril y mayo de 1822. O sea, hace 200 años. Y así pasa, así pasa. Así ocurre. Cuando de repente a mediados de mayo, no recuerdo la fecha exacta, creo que era 18 de mayo, 21 de mayo, por allá, de 1822, a las 8 o 9 de la noche, de repente en el centro histórico de México y en todas las calles que abarcan del Zócalo hasta la avenida San Juan de Letrán, la multitud sale a las calles gritando a todo pulmón: ¡Viva Agustín I, emperador de México! ¡Viva Agustín I, emperador de México! Saquemos cuentas. Se había consumado la independencia en septiembre del 21. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Había pasado 8 meses. Y estaba todo entrampado. No había un sistema ni una forma de gobierno en México. Los diputados no habían hecho su chamba, o por flojos o porque no la sabían hacer. No sabían qué hacer. Estaban perdidos en el espacio. Y había pasado el tiempo. Todo. Habían pensado en que el rey vendría. Y ahí tenían puestas sus esperanzas. Al no venir el rey se les cayó el castillo.
Y aunque el Tratado de Córdoba hablaba de que ellos decidirían la forma de gobierno en caso dado, se negaban a hacerlo por timoratez, por miedo, porque no lo sabían hacer. Entonces, era un problema. Era un problema. Era un problema. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que entonces el pueblo, la masa, la chusma, el populacho, que también estaba harto de todo lo que estaba pasando, de esos primeros políticos mexicanos, imagínense ustedes, los primeros políticos mexicanos, sale a la calle. Al pueblo le faltaba meramente un empujoncito. Y este empujoncito se lo dio un tal sargento Pío Marcha, que a su vez se sabe que fue aleccionado y pagado por Valentín Gómez Farías, uno de los diputados. Ese Gómez Farías que luego va a ser un traidor a favor de Estados Unidos cuando se llevan la mitad de México. Es este Gómez Farías, el mismo, obviamente 30 años más joven. Y salen a la calle. Vicente Rocafuerte, sin ninguna prueba, es más, hay más pruebas en contrario, llega a decir que fue Iturbide el que le pagó a la plebe para que gritara viva Agustín I emperador. Una afirmación de tal magnitud se necesitan pruebas. Las únicas pruebas que hay es la larga entrevista de Gómez Farías con Pío Marcha. Nada más. No hay. Pero los mexicanos tragamos todo. Todo. El chisme. Que dice fulano, ahí dice fulano, y lo tomas como verdad. Y lo tomas como verdad. Lo que vemos en la tele lo tomamos como verdad. No vamos, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Esto dice, vamos a leerlo. Falta eso. Y eso desde siempre. Y entonces la multitud salió a las calles. Lucas Alamán, que vivió este momento y estaba allá, nos cuenta con detalle esta historia, y también Lorenzo Zavala, que todo lo que es las calles aledañas al Zócalo, o sea, lo que viene siendo Isabel la Católica, 16 de noviembre, sobre todo la calle San Francisco, que hoy es la calle Madero, que donde está la casa de Iturbide, se llenó gente gritando. Dice el Lucas Alamán que él quiso llegar a su casa, que está por Isabel la Católica, y que no podía, porque la gente estaba así, o sea, no se podía ni caminar de la multitud que estaba en la calle, gritando, ¡viva Iturbide, emperador! ¡Viva Agustín I, emperador de México! ¡Viva, viva, viva, viva! O sea, esa multitud tremenda, que estaba grita y grita y grita y grita y grita, que ya hubiera un gobierno como tal. Iturbide sale al balcón de su casa. Los pormenores, alguna otra vez les hemos contado, que estaba con la güera tocando el piano y tocando otras cosas, bueno, pero esos son pormenores que no vamos a ver, estamos enfocándonos más bien al bicentenario, lo que ocurrió al llegar a estas fechas, más que de hace 200 años. Iturbide sale al balcón, y la multitud cuando lo ve, ¡ay, Iturbide, Agustín, Iturbide! La gritería, besando. Niños que tenían abrazadas a las mujeres, mira hijo, mira, es Agustín Iturbide, el libertador, y después tiraban hasta su ropa interior a Iturbide, y la multitud enardecida proclamaba tumultuosamente, como se diga, pues, a Iturbide como emperador. Iturbide, que aunque nos dicen algunos autores, como el famosísimo el autor, no recuerdo en este momento, que nos habla de Iturbide y la güera, que la güera le dice, no te dejes querer, esto es una trampa, tú ya cumpliste, eres el ídolo, eres el libertador, Agustín, no hagas caso de esto, no hagas caso de esto porque nadie te lo va a agradecer, es que estoy en mi momento, güera, la gente me quiere, me ama, no, mejor no, pero debe ser esa situación en donde todo un pueblo, una multitud, que estás viendo tú, que donde tus ojos ven, no terminas de ver a la multitud, está la multitud por todos lados, y Iturbide te mandan besos, Iturbide, ídolo, y la gente allá tirando cosas, o sea, debe ser que se pierde el piso. Recuerden que los soldados romanos, los generales, cuando llegaban de una conquista, así los recibía el pueblo
romano, así, por la famosa vía imperial romana, de la entrada de Roma hasta el foro romano. Así lo recibía. Y para que no cayeran en esto, siempre tenían atrás a una especie de esclavo que le iba diciendo: recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Porque es tanta la aclamación que llega, o sea, te debes de perder, ¿eh? O sea, debes de sentirte así como que eres una especie de dios. Pues yo creo que eso le pasó a Iturbide. Se perdió ante la multitud y se dejó querer. Se dejó querer. Y entonces el pueblo Iturbide baja desde el balcón, baja las escaleras y baja al pueblo. Y el pueblo entonces arrebatado lo carga. ¡Agustín! ¡Ay, Agustín primero! Y lo lleva al lugar donde sesionaba el Congreso, que estaba en lo mismo de siempre, sin hacer nada. Está igualito, o sea, que peleado, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que y entonces, al estar afuera la gente gritando, entonces ya rodeando al Congreso y gritando, entonces el fray Servando Teresa de Mier, que había sido antes enemigo de Iturbide, y luego amigo, y luego enemigo, se voltea a cada rato, y eran diputados y señores, dice: ahí está la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo digamos que votemos de una vez, ya. Y que Lorenzo Zavala se levantó y dijo: padre Mier, no podemos elegir a un gobernante si antes no lo fundamentamos con una constitución, que por cierto no se ha hecho ni un solo artículo. Pero también los diputados ya habían entrado al aro con esta gritería. ¡Ey, Iturbide! Y dentro del Congreso, ¡Iturbide! ¡Iturbide! Los iturbidistas. Los borbonistas se empiezan a unir, y uno que otro republicano igual. ¡Iturbide! ¡Iturbide! O sea, empieza a cundir no sé, ese momento hipnótico que se da cuando ocurre una situación como esta. Y entonces ya todo está. Sin embargo, Zavala, que fue el más objetivo, señores, si se va a nombrar a Iturbide como quiere el pueblo, vamos a caer en un populismo tremendo. Y además no hay fundamento para hacerlo. Hay que hacer una constitución primero, y que sea la constitución la que defina el nombramiento del emperador. No antes, no puede ser al revés. Pero ya estaban locos todos. Ya era la locura. Fue una noche que, así lo dice Lucas Alamán, una noche de locura. En donde la locura le invadió a todos. A los sacerdotes, al clero, al ayuntamiento, al pueblo. Entonces no. Todos dijeron: votemos, votemos, votemos. Dentro del Congreso, vamos a votar, a votar, a votar, a votar, a votar. Y mientras afuera estaba la gritería y el ánimo exaltado, y adentro también exaltado el ánimo. ¡Sí, Iturbide! Porque rápidamente votan, y creo que fueron 115 votos a favor de Iturbide. Unos 10 o 12 en contra, pero fue avasallador y arrasó totalmente con la votación. Y afuera la gritería. La multitud enardecidísima. Y entonces, en esta votación, sin haber hecho una constitución imperial, Iturbide es declarado emperador de México en mayo de 1822. Una vez que se cuentan los votos, obviamente es aplastante la victoria de Iturbide. Entonces se ordena por el Congreso que se notifique esto a Iturbide y al clero para que toque las campanas a vuelo. Y a medianoche, desde la medianoche, las campanadas a vuelo. ¡Ta, ta, ta! La gente se despertó, preguntaban primero qué está pasando, que los que vivían lejos, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Pero a la mañana siguiente, ya todo el mundo sabía que tenían un gobernante, y que era
Agustín I, emperador de México. El Congreso lo declaraba así, sin una constitución, sin una ley que estableciera que iba a ser un emperador como tal, porque no habían hecho nada. Y lo que se van a preocupar es la fecha de la coronación, a quiénes iban a invitar y cómo se llevaba un ceremonial de coronación. O sea, en eso se van a preocupar, Dios mío, en eso se van a preocupar. Y no solamente el Congreso, que era el espejo del pueblo, sino la gente. Porque la gente empezó a preguntar, ¿qué me voy a poner para el traje del emperador? ¿Qué me voy a poner? Sí, ¿cómo se viste uno? ¿Cómo se vestía Napoleón? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? La coronación quedó planeada para julio de 1822, hace 200 años, para julio. Mientras tanto, se prepararía todo. Iturbide va a nombrar príncipes a sus hijos, príncipe a su padre, emperatriz a su esposa, Ana María Huarte. O sea, definitivamente esto era una locura, una auténtica locura lo que estaba ocurriendo. Una locura. El arzobispo, okay, consagró a los emperadores. Todo esto antes de la coronación. El arzobispo Fonte consagró a los emperadores. En fin, y entre mayo y julio, que era la coronación, no se habló más que de la coronación. Y todavía, a pesar de que Zavala en su libro dice que se pidió, seguramente que fue él, que se pidió al Congreso que al menos en ese periodo hiciera cuando menos 10 o 12 artículos para poder fundamentar el imperio Iturbide, no hicieron nada, porque estaban preocupados en la forma de cómo se iba a coronar, quién coronaba a Iturbide, el arzobispo de México, dónde, en la catedral, dónde, en cuál de la capilla, en la capilla de los reyes, en cuál, en el altar de los reyes, o sea, quiénes iban a invitar, cómo iban a ir vestidos, cuál era el ceremonial. O sea, auténticamente México estaba enloquecido. Enloquecido. Y no se hablaba de otra cosa. Y los diputados no hacían su chamba. No se redactaba un solo artículo. Uno solo. Y así llegamos a julio de 1822. La coronación de Iturbide, que nos narra con todo detalle uno de los testigos presenciales que asistió, que fue el señor don Lucas Alamán. Un joven él, que estuvo ahí, y que nos narra que fue ostentosa y que tuvo, así lo dice, y que tuvo algo de ridículo. Estaban imitando, o los que lo sabían, los que lo habían averiguado, cómo había sido 20 años antes la coronación de Napoleón Bonaparte, que era el ídolo y al que identificaban con Iturbide. Nada más, como atinadamente dice Lucas Alamán, nada más que se estaban fijando en la coronación de un emperador que no tenía nobleza. O sea, Napoleón era un militar también. Y la coronación de Napoleón también cayó y rayó en el ridículo, como pueden ver ustedes en muchos cuadros, porque trataba de impresionar a las casas reales europeas, porque él no pertenecía a ese selecto club. Pues imagínense ustedes, Iturbide imitando a Napoleón, que además era un fraude como emperador porque no tenía esa tradición. Era la caricatura de la caricatura de un imperio. Así de simple. Iturbide fue coronado en la Catedral de México, en la Catedral Metropolitana, a mediados de julio de 1822. O sea, hace 200 años y 3 meses. Un poquito más, 4, pero 4 meses. Se invitó a la crema innata de la sociedad mexicana, que desde ese momento
que de ser simples lacayos del rey, ahora se convertían en nobles de Iturbide. Asistieron hasta los republicanos, porque querían saber cómo era eso de la coronación. Se dio una misa solemnísima en el altar de los reyes. El altar de los reyes, para su información, es el que está, es el último, el que está cubierto de oro en la catedral, que es al final, tal fondo. Hoy en día, no, cuando entras, hay hay un altarcito, hay un retablo, luego siguen unas bancas, y atrás está el altar de los reyes. Se puede visitar, se puede pasar, tú das la vuelta por la catedral y giras y lo ves perfectamente bien. ¿Okay? Pues ahí se va a establecer un trono para cuando Iturbide sea coronado, él y su esposa Ana María Huarte, en julio de 1822. Iturbide es coronado. No había fotografías en ese entonces, no había todavía imágenes como tal, pero había cuadros, había pinturas que Iturbide mandó a hacer con dibujantes, con retratistas, y la gente además anónima que pudo entrar y ver cómo fue la coronación. Podemos ver a un Iturbide sentado, vestido muy a lo Napoleón, o sea, no de militar, sino como se vistió Napoleón en su coronación, bastante ridículamente. Y en algunas otras fotos vemos al arzobispo de México coronando Iturbide. La ceremonia, que como les dije hace un momento, la narra Lucas Alamán, fue narrada en su historia, y nos habla de que primero coronan a Iturbide y posteriormente Iturbide corona a su esposa, la emperatriz Ana María Huarte de Iturbide. Que por cierto, si consideramos estos momentos, Ana María Huarte es la única emperatriz mexicana que ha habido en México. ¿Okay? No ha habido otra más que ella, Agustín de Iturbide, con el nombre de Agustín I. Empezaba un nuevo gobierno, el primer gobierno mexicano independiente que habría. La próxima semana veremos cómo le fue a ese gobierno en todo el año 1822, porque no duró. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.